iniciamos el noticiero de la comunidad con una imagen de la avenida Fernández Salvador y Mariscal Sucre, ubicada en el sector de San Carlos, al norte de la ciudad, a esta hora de la mañana en vivo. Quito actualmente tiene una temperatura de 10 grados centígrados y luce un cielo bastante nublado. Como estamos viendo en las imágenes, hay congestión vehicular en el sector. Recuerde que el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora cuando las circunstancias de la vía y de la circulación lo permitan. Con estas imágenes, a través del servicio integrado del EQ 911, les decimos buenos días y le damos la bienvenida a esta segunda entrega del noticiero de la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Vamos con algunos titulares. Las autoridades confirman la detención de 43 personas vinculadas a la organización criminal de alias Huacho. A 9 de ellos se les realizó la audiencia de flagrancia. En la operación participaron más de 500 hombres de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y amigos televidentes, hoy se cumplen 2 años del terremoto en la costa ecuatoriana. Las zonas céntricas de Manta y Puerto Viejo en Manabí, que en su momento eran motores comerciales, aún no se recuperan, mientras que cientos de familias damnificadas en Esmeralda siguen a la espera de una vivienda y de servicios básicos. Bueno, y también hoy se inicia el año lectivo en el régimen Costa, en el Cantón San Lorenzo. Todo está listo para la inauguración del año escolar. Nuestro corresponsal Carlos Chamorro está en el lugar y nos cuenta más detalles sobre lo que sucede a esta hora y nos va a dar un adelanto. Amigos televidentes, compañeros en estudios, muy buenos días. En pocos minutos se dará inicio las clases aquí en el Cantón San Lorenzo. Está previsto que se inaugure a las 8 de la mañana. Estaremos de vuelta contigo entonces para ver cómo se inauguran las clases, sobre todo en este sector tan conflictivo y que en los últimos meses ha tenido pues tantos problemas y que ha llamado la atención del Ecuador y del mundo. Así es, y tantas necesidades además. Los chillos están preocupados por la inminente expropiación de sus predios. A una de las familias afectadas se le informó que tiene 3 días para abandonar su hogar. Fernanda Ceballos se trasladó al lugar y junto a ella hacemos un adelanto. Fernanda, buen día. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Buenos días. Con estas consignas, los moradores de la avenida San Luis piden a las autoridades que separen las órdenes de expropiación de esta avenida. Ellos consideran que este proyecto no ha sido socializado. Más adelante les contamos los detalles. Estamos atentos entonces para ver qué sucede por el sector con Fernanda, que ya está en vivo en la zona. Yo nunca imaginé que esta vez ya no podría regresar. Son hermanos. Las autoridades confirman que son 43 los detenidos vinculados a la organización criminal de alias Huacho. De los 43 detenidos, 9 corresponden a las recientes operaciones de la Policía y Fuerzas Armadas tras el secuestro y asesinato de los 3 miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio. Nunca hubo la voluntad de este grupo en llegar a una negociación. El secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio del pasado 26 de marzo movilizó a las fuerzas militares ecuatorianas reforzando la frontera, aun cuando Walter Arizala Bernaza, alias Huacho, llevaba meses liderando la organización criminal en zona de frontera. Ya son 43 miembros de esta organización que están detenidos. Del más reciente operativo se reportan 9 detenidos tras haber registrado 91 inmuebles y más de 150 personas. El ministro del Interior asegura que se ha tomado el control de Mataje. No obstante, hay preocupación por el tipo de armamento que se ha incautado. Esto es el armamento que encontramos ahí. .50, armamento antiaéreo, puede arribar un helicóptero. Según las autoridades, todos los operativos apuntan a la captura del cabecilla del denominado Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidentes de las FARC-EP. Quisiera dejar claro que el enemigo está afuera. El enemigo del Ecuador es Huacho. No obstante, se sabe que hay una organización internacional ligada al narcotráfico que estaría por sobre alias Huacho, con más poder, pero con el mismo interés de dominar la frontera colombo-ecuatoriana como zona de tránsito de la droga. Detrás de Huacho hay otra estructura, ¿verdad? Y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos.
De momento se trabaja en la recuperación de los cuerpos que, según información del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habrían sido localizados en territorio colombiano. Los cuerpos sí estaban del lado colombiano. Eso fue lo que me dijo el ministro de Defensa y en ese sentido pues tiene uno que suponer que fueron asesinados en Colombia. Esperan aún la intervención de Cruz Roja y la coordinación con autoridades de Colombia para recuperar los cuerpos sin que exista un tiempo de espera estimado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y en Esmeralda se realizó la audiencia de flagrancia a los 9 detenidos en el operativo realizado en Mataje. En la operación participaron más de 500 hombres de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El operativo a gran escala llevado a cabo en la población de Mataje, frontera con Colombia, por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dejó como resultado 9 personas detenidas, 7 hombres y 2 mujeres. Considerando que de ellos, pues 3 estarían vinculados directamente con acciones desarrolladas en el atentado que causó la muerte de 4 señores infantes de Marina y en diferentes acciones que se han venido ejecutando en este sector, tanto de San Lorenzo como Eloy Alfaro. El operativo se realizó casa a casa, donde las autoridades aseguran haber encontrado municiones y varias armas. Material de uso bélico, como es de 72 cartuchos antiaéreos calibre 50, que es prácticamente munición de gran calibre y que pone en riesgo la seguridad y la integridad de todos quienes constituyen parte de las fuerzas que cumplimos la disposición de poder mantener la seguridad y la soberanía en la integridad territorial. Más de 500 uniformados participaron en este operativo, donde se utilizaron 5 aeronaves, 3 helicópteros y 2 aviones de combate, además de vehículos de asalto blindados y camionetas. El operativo duró alrededor de 4 horas. ¡Saque a la gente a la calle! ¡Saque a la gente a la calle! Esta operación ha sido planificada en forma conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con la participación en todos los elementos, tanto operativos como en la búsqueda de información e inteligencia que han estado integrados por las 2 instituciones. A 7 de los 9 detenidos en audiencia de flagrancia, el juez determinó la prisión preventiva. Una mujer que estaba en estado de gestación le concedieron medidas cautelares. A ella le colocarán el grillete electrónico. Y otra persona fue puesta en libertad tras la audiencia. Los operativos a gran escala continuarán en la provincia de Esmeraldas, en especial en la zona de frontera, donde se presume podría estar oculto alias Guacho y su grupo delincuencial. Mientras tanto, en la provincia Las Banderas ondean a media asta por el luto nacional tras el asesinato de los periodistas del diario El Comercio, sumando ya 7 las víctimas mortales en esta escalada de violencia que se vive en la provincia verde. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El ministro del Interior hizo pública la identidad de los detenidos, el alias bajo el que operan dentro de la organización criminal y cuál es la función que ejerce cada uno de ellos. Se tratarían de hombres muy cercanos y hasta familiares de alias Guacho. Se detuvieron a 9 personas. Alias Rápido, experto en explosivos, Darwin, miembro activo de los Guachos, siguiente, Jairo A, seguridad, del equipo de seguridad de los Guachos, Jonathan, miembro activo de los Guachos, siguiente, José Q, miembro activo de los Guachos, Rubén, se ha determinado un vínculo directo familiar de Guachos, y 2 mujeres, Débora, alias Coca, que es también miembro activo de los Guachos, y la otra persona, que es la que les digo que está con medidas sustitutivas porque está en estado de gestación. Amigos y colegas de los trabajadores de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por una organización criminal integrada por disidentes de las FARC no han descansado en las muestras de solidaridad. Ellos además exigen respuestas a las autoridades de gobierno. Las vigilias no han parado y el mensaje de solidaridad convoca a más gente a los barrios y plazas donde se juntan voces, pidiendo respuestas sobre el secuestro y asesinato de 3 periodistas. No obstante, hay requerimientos que se hacen necesarios y urgentes. Las autoridades confirmaron lo peor. Ahora
el traer los cuerpos de nuestros compañeros. Hay que pedir e insistir en eso. En medio del justo reclamo de familiares, amigos y periodistas, hay otros espacios de reunión en busca de paz. Este domingo la Catedral Metropolitana de Quito fue sede de otro acto cargado de emotividad. Una misa en homenaje a las víctimas del crimen que ha dejado huella. Les expresamos a la familia nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno y como iglesia queremos acompañarles. Que Dios les bendiga inmensamente. No hubo más palabras, solo muestras de solidaridad y el abrazo necesario para quienes sienten más hondo el dolor. Aún no están sus cuerpos, pero su falta se siente en el país entero. Guayaquil también se sumó a estos homenajes. Esto no puede pasar y la pena, la tristeza, el dolor que sentimos, no hay palabras. En cada uno de estos lugares convergen los pedidos de justicia, de verdad y de esa paz que está amenazada. Fausto Yepes, 24 horas. Y el Papa Francisco expresó su cercanía al pueblo ecuatoriano tras el asesinato de las 3 personas que formaban parte del equipo periodístico de Diario El Comercio, que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas en la frontera con Colombia. Ocurrió al concluir el rezo de Regina Coeli, celebrado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Con dolor y... Con tristeza recibí la noticia del asesinato de los 3 hombres secuestrados a fines de marzo en la frontera entre Ecuador y Colombia. Rezo por ellos y por sus familias y quiero expresar mi cercanía con el pueblo ecuatoriano. Y los animo a avanzar unidos y en paz, con la ayuda del Señor y de su Santísima Madre. Camilo Romero, gobernador del departamento colombiano de Nariño, en la frontera norte, pidió perdón al pueblo ecuatoriano. Romero se disculpó por la muerte de los 3 trabajadores de Diario El Comercio. 3 que han sido los asesinados y que no van a permitir que sigan con actos violentos en contra de sus ciudadanos y de su territorio. Por eso, desde Consulta Rosada, en nombre de muchos hombres y mujeres de Colombia, tengo que decirle al pueblo de Ecuador, perdón al vecino pueblo del Ecuador. Familiares de 2 de los 3 periodistas secuestrados y asesinados en la frontera con Colombia estuvieron hace pocos minutos en los desayunos de 24 horas y hablaron de los duros momentos que enfrentan estas familias y los detalles del proceso para la recuperación de los cuerpos. Justamente después de tener un desenlace como el que se dio, pues ahora yo me pronuncié el día de ayer sobre la conformación de un comité internacional independiente que sea transparente y que llegue a la verdad y se puedan verificar para la tranquilidad del pueblo ecuatoriano, de la comunidad internacional, del gobierno y de las familias mismas, que se pueda transparentar absolutamente todos los informes que pueden haber sido reservados o secretos por obvias razones y se pueda llegar a esclarecer muchas inquietudes que pueden quedar latentes. Han sido días realmente complicados para mí y para toda mi familia. Estamos tratando de asimilar este hecho que definitivamente es algo para lo que nadie nos preparó, en especial para mí porque yo compartí durante casi 8 años con mi padre Efraín en el trabajo, en el diario, yo trabajo también ahí, entonces para mí ha sido realmente complejo ver la situación, cómo se fue dando y el desenlace. Ha sido totalmente terrible, ha sido muy, muy doloroso para todos nosotros. Hoy el Ecuador recuerda 2 años del terremoto que azotó la costa del país y que se sintió con más fuerza en Manabí. Las zonas céntricas de Manta y Portoviejo, que en su momento eran motores comerciales, aún no se recuperan.
2 años después del terremoto del 16 de abril de 2016, así luce el centro de Portoviejo. Terrenos baldíos por doquier, edificios abandonados y la mayoría de locales comerciales cerrados. Los pocos que continúan funcionando en el otrora motor comercial de la capital manabita trabajan con cifras en rojo. Ahorita está súper que bajan las ventas. Ya nosotros ya no hacemos comercio, estamos sobreviviendo. Lastimosamente nosotros no fuimos tomados en cuenta por el Comité de la Reconstrucción. El malestar de los comerciantes de la zona céntrica de Portoviejo es evidente. Dicen que aquí no hay signos de reactivación económica. El alcalde de la ciudad, Agustín Casanova, por contrario, maneja sus propias cifras. Gran parte de ese comercio se trasladó, repito, a la avenida Real Tamarindo, a la avenida Manabí, a otros sectores de Portoviejo. Hay más registro único de contribuyentes en Portoviejo. Hay más ventas declaradas al servicio de renta interna. Eso implica que nos hemos activado, por el contrario. Y en tiempos de reconstrucción, el municipio de Portoviejo ha priorizado la regeneración urbana, que implica la construcción de varios mercados, parques, ampliación de veredas, colocación de árboles y demás. Al momento ha ejecutado cerca de 230 millones de dólares, que serán devueltos a futuro por la Secretaría de la Reconstrucción, que ya ha facilitado para estos fines 45 millones de dólares. En Manta el panorama es similar. En estos contenedores adecuados funcionan la mayoría de locales que se ubicaban en Tarqui, zona mayormente afectada por el terremoto que hoy luce desolada. La caída en los precios de los alquileres de los locales que quedaron en pie ha hecho que surjan pequeños negocios, que sin embargo trabajan cuesta arriba. No hay mucha clientela en movimiento, por lo que usted ve que todo está devastado, ¿no? Aquí los que tenemos negocio pensamos ya tirar la toalla porque en realidad no hay. Con los recursos de la reconstrucción, la alcaldía de Manta ha trabajado sobre todo bajo tierra. El sistema de alcantarillado de agua potable que estaba en malas condiciones y aprovechamos coyunturalmente el recurso de la ley especial para reconstruir integralmente todo. Pese a las obras ejecutadas en Manta y Portoviejo, representantes de colectivos ciudadanos formados en ambas ciudades sostienen que aún está pendiente la reactivación económica. No queremos parque, no necesitamos parque, queremos que Tarqui vuelva a vivir. Era prioritario inyectarle a la vena una ayuda a los damnificados, a los comerciantes, a los proveedores. Desde el gobierno la respuesta es sencilla. Es que una cosa es reactivar la economía, otra cosa es reconstruir. Nosotros estamos en un proceso, terminando ese proceso de reconstrucción y empezando un proceso de reactivación productiva. Son 17,9 millones de dólares que hasta el momento ha invertido el Estado central en el rubro apoyo productivo para las zonas afectadas. El nuevo secretario de la Reconstrucción asegura que se tiene planificado que este rubro se incremente en por lo menos 89 millones de dólares. Tenemos que trabajar muchísimo en reactivación productiva. Esta nueva etapa está encaminada a eso. Sin embargo, la reactivación económica es solo uno de los pendientes en materia de reconstrucción. Localidades como Chone y Pedernales aún se encuentran a la espera de que sus hospitales se construyan. Mientras tanto, continúan atendiéndose en centros provisionales. A la par, varios cuestionamientos han surgido sobre el manejo de los 3.002 millones de dólares en manos del gobierno para la reconstrucción. Se lo contamos en una siguiente entrega. Con imágenes de Edison Choco, Carlos Acoto, 24 horas. Y otra de las provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril de hace 2 años fue la provincia de Esmeraldas. Nuestra compañera Helen Quiñones estuvo recorriendo algunos sectores de esta provincia para contarnos qué ha pasado después de esos 2 años. Drama y dolor todavía persisten en muchas familias que no han recuperado todo lo que perdieron, ni siquiera la estabilidad. Helen, ¿cómo estás? Cuéntanos tú. ¿Qué tal, Gigi, Jorge, amigos televidentes? Buenos días. Así es, volvimos a la zona centro, a la zona acero en la provincia de Esmeraldas, 2 años después del nefasto y mortal terremoto del 16 de abril de 2016. Y hemos podido constatar que las familias en el cantón Huizne, en el sur de la provincia de Esmeraldas, siguen a la espera de una vivienda y de servicios básicos. Hay quienes todavía están viviendo en medio de paredes dañadas y escombros, a la espera de la ayuda gubernamental. 2 años después del brutal terremoto del 16 de abril de 2016 y sus devastadoras réplicas que afectaron la costa ecuatoriana, la provincia de Esmeraldas sigue luchando para recuperarse. Casi el 40% de las familias afectadas continúan viviendo en refugios temporales y es normal ver casas dañadas, falta de servicios básicos y escombros del terremoto desperdigados. Ver esto tan terrible. Y mi casita todita está dañada, pero ¿qué se va a hacer?
La recuperación es muy lenta y muchas familias siguen viviendo en condiciones traumáticas. Es el caso de doña Bellanire. Me tapaba para que no me partieran porque eso caía vidrio, esa pared de ahí se vino abajo. Y los callos ahí travidazos, yo salí cortada por aquí, por la cabeza. La vivienda de Bellanire, ubicada en el barrio Santa Rosa, en el cantón Huisne, uno de los lugares más afectados. Cansada de esperar una vivienda ofrecida por el gobierno, volvió a su casa. Las paredes que no cayeron aquel día están a punto de hacerlo. Pido que me den cualquier ayuda, cualquier hojitecín, cualquier cosita que yo me sirva para beneficio de hacer mi rancho. Casi en el centro de la ciudad aún está este letrero. Lo que fue un plantel educativo hoy es la vivienda de 13 familias. Todas continúan a la espera de una ayuda. Es duro para todos los que estamos aquí, más que todas las criaturas. Todo es difícil aquí. A veces no tenemos agua, a veces la luz. La parroquia San José de Chamanga fue la población más cercana al epicentro del terremoto del 16 de abril. Es un reducto pesquero de 4.200 personas. Dicen que las autoridades nunca cumplieron sus ofrecimientos. Porque ya no hay que esperar, porque esto es el tiempo que ha transcurrido, pensamos que ya no va a haber ayuda. En todo el cantón, como parte de la reconstrucción, se construyó este puente peatonal que une la isla con el continente. 3 conjuntos habitacionales para los damnificados. La construcción del puerto pesquero artesanal en Chamanga, que aún no concluye, y el resto está en proyectos. El proyecto está de la alcantarilla, el proyecto de agua potable. Esperemos que el Comité de Reconstrucción tenga la visión para que esos proyectos se den. Huisne, por culpa de una historia de inconstantes cambios administrativos y de eternas administraciones, corrupción e inestabilidad política, es un cantón que no desarrolla. La mayoría de sus habitantes, el 90%, vive del turismo, la agricultura, la pesca y el comercio. El cantón carece de servicios básicos. Ni antes ni después del terremoto las autoridades locales o el Estado han podido aplicar programas sociales. El panorama de Chamanga es un verdadero contraste entre la belleza natural de su manglar y su mar y los escombros de las viviendas afectadas aquel día del terremoto. Según los habitantes, el Comité de Reconstrucción de ese entonces prometió convertir a esta zona en un verdadero sitio turístico, pero nada de eso se cumplió. Todos estos datos fríos contienen una terrible realidad y nos lleva a preguntarnos por el futuro de este pueblo. La ayuda ha disminuido drásticamente. Ante esto, el futuro de los huisneños es desesperanzador. En Huisne, con imágenes de Carlos Coyahuaso y Darío Zapata, Helen Quiñones, 24 horas. Pese a la poca ayuda y la recuperación lenta en estos sitios de la provincia de Esmeraldas, su gente hace todos los esfuerzos para poder reactivar la zona. La mayoría vive de la pesca y del turismo. En un siguiente reportaje le estaremos comentando todos los esfuerzos de los habitantes del sur de la provincia de Esmeraldas que hacen día a día para poder reactivar esta zona del país. Compañeros, continúan con más. Muchísimas gracias, Helen, por la información. Estaremos atentos a estos reportes cuando se cumplen 2 años ese fatídico terremoto que devastó la costa ecuatoriana. Y en otros temas les contamos que un atentado contra una vivienda deja a una madre y a su hija en cuidados intensivos. Sucedió en Naranjal, provincia del Guayas, cuando desconocidos habrían prendido fuego a la casa por error. Por una supuesta equivocación ahora, una madre y su hija de 3 años se debaten entre la vida y la muerte. Han tenido un problema, hice con ese chico y a él que lo iban a quemar y como se equivocaron, cayó en la casa de nosotros porque la casa de él queda más adelante. El hecho ocurrió en el cantón Naranjal, cuando la joven de 24 años y su pequeña se encontraban durmiendo. Unos sujetos echaron gasolina a la casa y prendieron fuego. Nos echaron gasolina fuera de la casa y como ellas dormían al lado de la ventana, le cayó a ella, se quemó todo, la cama de ella. La más afectada fue la niña de 3 años, a quien el fuego le quemó el 50% de su cuerpo. Su madre, de igual forma, con quemaduras bastante graves, en ambos casos de 3er grado. La niña está en terapia intensiva, solo un milagro, dicen los médicos que la puede salvar. Y habría un tercer afectado, sería un hombre de 60 años con quemaduras en sus brazos y sus piernas. De Naranjal fueron transferidas de inmediato a diferentes casas asistenciales en Guayaquil. Las quemaduras son graves para la niña,
y para la señora. Son totalmente graves porque son quemaduras de tercer grado. Imagínense con un grado de quemadura del 45 al 50%. En tanto que las acciones policiales no se detuvieron. Las autoridades indicaron de la captura de 2 sujetos a quienes se les encontraron evidencias, la gasolina y unos fósforos. Los sujetos se encuentran ahora en prisión preventiva mientras duran las investigaciones. Sin embargo, aseguran que todavía están libres 4 personas más implicadas en este terrible hecho. Valery Villalba, 24 horas. 2 jóvenes motociclistas murieron y 2 más resultaron heridos. Este hecho ocurrió cerca del intercambiador que une la Ruta Viva y la Interoceánica. El supuesto responsable, un joven en estado etílico, habría impactado su carro contra los motociclistas que esperaban detenidos en un costado de la vía. Los motores resonaron al pie de la unidad de tránsito. Era su protesta y rechazo a la irresponsabilidad de los conductores en estado etílico. El día jueves reciente, unos 80 motociclistas realizaban una rodada que salió del Colibrí y tenía como destino Sangolquí. 3 motociclistas, entre ellos Milton y Edison, esperaban para unirse al grupo cerca del intercambiador de la Ruta Viva y la Interoceánica. Pero de pronto, cerca de las 10 de la noche, aparece un descontrolado carro. Viene este joven y los embiste por la parte de atrás. El que sufrió más fue la moto de Edison Payo, que lamentablemente él murió casi de contado ahí en la vía. Tenemos 2 hermanos caídos, también tengo 2 chicas del mismo club, de mi club, Raíces Piratas Quito, que también fueron investigadas por ese carro. La una está golpeada, la otra también está estable. El supuesto responsable, un joven que habría estado bajo los efectos del alcohol, no pudo escapar de tantos motociclistas que en poco llegaron a este terrible escenario y lo entregaron a la policía. El solo pensar que ya no podemos salir con seguridad a dar una vuelta entre hermanos, entre amigos, porque no sabemos cuándo va a aparecer uno de estos choferes irresponsables, borrachos, y a pagar la vida como lo hizo con mis 2 amigos. La indignación es esa, o sea, ¿por qué los papás permiten que jóvenes de esa edad cojan los carros y salgan a beber? Estos plantones han comenzado y no saben hasta cuándo vayan, posiblemente hasta que la justicia dé su veredicto. De acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Tránsito, el año anterior 2.153 personas fallecieron por un mal llamado accidente de tránsito y el 30% de estas personas son motociclistas. Entonces estamos viendo que las cifras son altas. Hay 2 vidas más que están en el hospital. Se recuperan lentamente, nos dicen los motociclistas. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 26 minutos. Hoy inicia el año lectivo en el régimen Costa. En el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, todo está listo para la inauguración del año escolar. A esta hora saludamos con nuestro compañero Carlos Chamorro, que nos tiene más detalles. Carlos, muy buen día. Gracias, compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenos días. Hace pocos minutos se acaba de dar inicio el año lectivo aquí en San Lorenzo. Veamos lo que dijo la directora de Educación de este distrito. El año lectivo en el Cantón San Lorenzo se inaugura con normalidad, con todo el COE cantonal y la seguridad brindada por nuestras autoridades. El alcalde del cantón, a quien también encontramos en esta inauguración, nos manifestó que los moradores de Mataje se están desplazando hasta acá, hasta San Lorenzo. Pero veamos lo que nos habló al respecto. A las 5 o 6 de la tarde comenzaron a llegar hermanos y hermanas de la parroquia, de la cabecera parroquial de Mataje. Tenemos 49 familias, 139 personas hasta anoche. En nuestras próximas emisiones les tendremos más detalles de lo que sucede acá en San Lorenzo, en el límite fronterizo. Continuamos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Gracias, Carlos, por ese reporte. 8 de la mañana con 35 minutos. A esta hora seguimos recorriendo los barrios de la capital para ver cuáles son sus necesidades y qué nos cuenta la comunidad. Esta es la tercera vez que uno de nuestros equipos de 24 horas en la comunidad acompaña a los moradores de la avenida San Luis y General Enríquez, esto es en el sector de San Rafael. Bueno, ellos han salido a las calles para exigir una vez más a las autoridades que detengan el proyecto de expropiación, ya que aseguran que no sería viable. Eso es lo que dicen los moradores. Ahí está nuestra compañera Fernanda Ceballos, que nos tiene la información al respecto. Fernanda, cuéntanos cómo están los vecinos y qué dicen ahora. ¡Queremos nuestras casas! Muchas gracias, compañeros. Ni el frío ni la lluvia
Pedido que los moradores de la avenida San Luis salgan hoy a las calles porque ellos piden a las autoridades que separen las órdenes de expropiación. Este proyecto inició hace 6 meses, donde las viviendas que están alrededor de esta avenida que será intervenida fue declarado de utilidad pública. Esta avenida San Luis será intervenida y se convertirá en una vía de 4 carriles. Son los moradores que aseguran que este proyecto no ha sido socializado y que precisamente el viernes ya iniciaron a entregarse las órdenes de expropiación. Cecibel está con nosotros para contarnos. Este proyecto fue socializado. Buenos días. Buenos días con todos los televidentes de Teleamazonas. Muchas gracias por haber acogido nuestro llamado. En realidad este proyecto nunca fue socializado, ni siquiera puesto en conocimiento de la ciudadanía. Por esta razón es que la ciudadanía, al tener el desconocimiento de cuál va a ser el verdadero fin, no queremos sacrificar nuestras casas por un proyecto que no se tiene conocimiento. ¿Cuál sería el verdadero fin de este proyecto? El verdadero fin de este proyecto, no hay que ser científico, es poder solucionar el tráfico que ha ocasionado el centro comercial San Luis. Incluso se va a invertir recursos públicos en un sector declarado zona de riesgo. Incluso la entidad privada no puede realizar ninguna adecuación o realizar algún proyecto. ¿Cuáles son las medidas que han tomado hasta el momento ustedes? Bueno, nosotros las medidas que hemos tomado son protecciones judiciales al momento y buscar la forma de que se nos escuche en el Consejo. Se les ha presentado algunas alternativas viales, las cuales no se nos han escuchado. Perfecto, muchísimas gracias. Lo más preocupante de todo esto es que en esta calle, que viven alrededor de 14 familias, hay unos 7 negocios y precisamente uno de estos negocios es de doña Marianita. Buenos días. ¿Cómo le está afectando a usted este proyecto? Bastante mal. Ya, o sea, ya como somos viejas, ya que nos maten de un hecho. Mejor que nos maten, señorita. No, así. ¿Qué vende usted aquí? Yo ahí en la esquina vendo tortillas con caucara, tortillas con patas y hornado. Todo eso he vendido toda una vida. De eso he vivido. ¿Qué es lo que le está pidiendo a las autoridades? Que ya iban a comenzar de aquí el desalojo. ¿Qué es lo que le está pidiendo usted a las autoridades? Que no voten. Eso pido. Que no voten. Ahí está la Valentina, que es mayorcita. ¿Cuánto le quieren dar por su negocio? 7,000. ¿Y con eso? ¿A dónde me voy? Los 7,000, eso de eso no creo aumentan más. Perfecto, muchísimas gracias. Así es, compañeros, ya escuchamos a los moradores que no están de acuerdo con este proyecto porque ellos consideran que no fue socializado. Nosotros vamos a ir en busca de las respuestas de las autoridades. Es la información que yo tengo hasta el momento. Volvemos con ustedes de estudios. Buenos días. Buen día para ti también, Fernanda. Muchísimas gracias por la información y estaremos nosotros por allá también siguiendo el tema y con el alcalde para que nos dé las explicaciones del caso, qué es lo que está sucediendo, ¿no? 8 de la mañana, 39 minutos. Les contamos que en Quito, la comunidad LGTBI promueve la campaña El Amor Nos Une, que tiene como propósito juntar a 2 grupos históricamente opuestos, la Iglesia y los LGTBI. Bueno, esta campaña inició con la asistencia a misa de miembros de los grupos de diversidad sexual que luchan por sus derechos y la aceptación en espacios católicos. Llegaron hasta la iglesia del Sagrario en el centro de Quito con el propósito de tender puentes de unión con un sector que históricamente los ha relegado. En su pretensión, activistas de la comunidad LGBTI tomaron la iniciativa de ir el domingo a misa. ¿Cómo crear ese lazo entre 2 grupos que tanto tiempo han discutido, que por tanto tiempo han tenido problemas? Y decidimos que al final y al cabo lo que ellos 2 comparten es el amor. No fue un consenso con los representantes de la iglesia, sino un gesto espontáneo de tender su mano y ver la reacción de clérigos y fieles. O sea, no avisamos porque queríamos una reacción genuina de la gente y la gente nos ha abierto las puertas, pero lamentablemente las autoridades no están presentando la misma empatía que las personas católicas. El amor nos une fue el mensaje estampado en sus camisetas blancas. Fue su primer día de esta campaña por la inclusión, una iniciativa para aceptar a la iglesia y buscar ser acogidos en un espacio que los sienten vetado. Estamos pidiendo empatía y estamos pidiendo respeto y aceptación. Y es que sienten que hay un mensaje polarizado por tan solo pensar distinto, pero saben que la diversidad no les quita derechos. Esos derechos que los hacen merecedores de creer en un Dios y saber que ese Dios les quiere igual.
Dios es amor y yo creo que Dios siempre va a respetar a todas las personas como somos, iguales y que haya una equidad inclusiva en la sociedad. Fue la primera experiencia de una campaña que será replicada en varias iglesias del país. La comunidad LGBTI busca un lazo con la iglesia y espera una recíproca respuesta en nombre de Dios. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.